Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga con la potencia del cielo. Pues ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Y como dice nuestro eslogan, no hay peor pregunta que la que no se hace. Recibimos la siguiente pregunta, pastor. El movimiento feminista, nada y nadie lo va a detener y su evolución es muy acelerada. Las marchas en Ciudad de México y en otras ciudades del país y en todo el mundo fueron multitudinarias. Solo mire los noticieros y redes sociales. Como siempre sucede en los grandes movimientos, no faltan los frijolitos en el arroz, que son los pequeños grupos radicales y violentos, pero son las menos. Pero mi pregunta es sincera y directa. ¿Cómo enfrentará la mujer cristiana el feminismo? ¿Y qué dice la Biblia con respecto al feminismo? Mi nombre es Lorena Jimena Ochoa, de la Ciudad de México. Muy bien, estimada Lorena Jimena Ochoa, de Ciudad de México, que el Padre te bendiga muchísimo. Agradezco tu pregunta por el momento en el cual estamos viviendo como sociedad a nivel mundial. El feminismo sin duda ha permeado toda nuestra cultura, nuestras artes, nuestros sistemas educativos, incluso a la misma iglesia que el Señor compró con su preciosa sangre. Y sin darnos cuenta, a pesar de que la iglesia se rige bajo su guía rectora y norma de vida, que es la Biblia, en cierta manera hay costumbres, tradiciones que son producto de nuestra formación, de nuestra cultura, educación, inclusive de nuestros criterios personales, que no debieran ser, pero así es. Por ello considero tu par de preguntas muy importantes para meditar acerca de esta realidad en la cual vivimos. Y por ello es necesario conocer el concepto actual del feminismo. Y tus preguntas son, ¿cómo enfrentará la mujer cristiana el feminismo? ¿Y qué dice la Biblia con respecto al feminismo? Bueno, la Real Academia Española nos define el feminismo como una ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Algo con lo que debemos estar de acuerdo como creyentes, varón y hembra fuimos creados a imagen de Dios. Y la famosa Wikipedia nos muestra que el objetivo del feminismo es la reivindicación de los derechos femeninos, así como cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. Y la expresión, la asignación de roles sociales según el género, pienso que es la parte donde debemos de pensar y reflexionar detenidamente. Y eso es lo que vamos a hacer en esta respuesta que te voy a hacer, estimada amada de mi padre, Lorena Jiménez Ochoa. Entonces, pues, tú me preguntas cómo enfrentará la mujer cristiana el feminismo y qué dice la Biblia con respecto al feminismo. Para ello es necesario que vayamos a sus inicios. La corriente feminista comenzó como una ideología que prometió igualdad, libertad de control del hombre debido al abuso del rompimiento del plan original de Dios por el mismo ejercicio y la práctica del pecado mismo que está en el hombre y en la mujer. Entonces prontamente el feminismo se convirtió en una ideología que lleva a las mujeres a usar su poder, su sexualidad, su libertad para ganar control sobre el hombre. El feminismo, como movimiento formal, tuvo sus inicios en los años 1700 y fue con el propósito de lograr que la mujer pudiera ejercer el derecho al voto, obtener un grado académico, derecho a administrar, obtener propiedades, etc., de la cual todas estas aspiraciones son cosas justas, válidas, nobles, para ayudar a ver a la mujer como Dios la ve, con el mismo valor que el hombre, y estoy totalmente de acuerdo con todas estas aspiraciones. Ahora bien, lo que comenzó como un simple
reclamo de derechos esenciales, sin interrumpir con los roles de género, se convirtió en una lucha por destruir los valores de la vida cristiana que enseña la Biblia, entre hombre y mujer, que tenían igual valor pero con diferentes roles. Y entonces así es como da comienzo en el año 1960, que viene siendo la segunda ola de la batalla feminista por minimizar y anular la belleza peculiar que Dios le dio al crear roles para ser mujer. Y sus etapas son 3 que marcan este periodo feminista. La primera de ellas fue la etapa donde las feministas buscaban nombrarse a ellas mismas. Aquí expusieron la insatisfacción que las mujeres tenían al tener que vivir conforme a unos roles que no admiraban ni abrazaban. Entonces las feministas entendían que necesitaban buscar la liberación, ya que habían sido oprimidas por su género, y argumentaban que habían sido consideradas como el sexo de segunda clase o el famoso sexo débil, que habían sido encarceladas en sus roles de amas de casa, de madre, un rol tradicional pero opresivo al ser determinados por los hombres. En la segunda etapa de esta ola, las feministas nombraron al mundo. Se buscó redefinir, reinterpretar la psicología, la lingüística, la maternidad, la sociología y la sexualidad desde una perspectiva netamente feminista. Y esto es evidente al ver cómo el mismo lenguaje cambió de decir todos a que lo correcto sea decir todos y todas. Por ejemplo, en medicina, el médico, la médica, el arquitecto, la arquitecta, de lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y no veo nada de malo en ello. Por ejemplo, el maestro, la maestra, y así por el estilo. La última etapa fue la búsqueda de nombrar a Dios. Aquí diversos grupos feministas afirman que la Biblia debe ser liberada del odio a la mujer con la cual había sido encarcelada, de la cual no es así. Depende del cristal como se mire. Pues si lo miran de esa manera, pues pareciere, pero no es así. Entonces, estos feministas argumentan que la Biblia había sido escrita en un periodo patriarcal, por lo que había sido permeada por esa mentalidad patriarcal y se estableció una sociedad o una creencia patriarcal. Y una de las afirmaciones que particularmente me asombran más es su insistencia en llamar a Dios Padre, Madre Dios. Por favor. Y así no restringir con el lenguaje los aspectos femeninos que en su naturaleza Él posee. Aunque esta postura es muy sencilla de debatir, porque Dios hizo al hombre a imagen de Él y después hizo a la mujer cuando dejó caer al hombre en sueño, y de ahí fue sacada la varona del varón, es decir, en ambos géneros. También sabemos que Dios muestra características tanto masculinas como femeninas, y que las escrituras usan metáforas tanto femeninas como masculinas para describir a Dios. Y cuando usamos el término Padre, lo usamos porque Jesús así lo nombró a Dios, Padre. Y no usamos el término madre como la religión católica romana ha usado este término para someter, colonizar a millones y millones de personas. Pero este no es el tema en esta ocasión. Aquí el tema es sobre el feminismo y me regreso al tema del feminismo. Ahora, el feminismo o la lucha feminista no ha cesado después de esa segunda ola. Y en este momento experimentamos una búsqueda energética de aceptación de los matrimonios de un mismo sexo, la legalización del aborto y otros temas más. Además, la mujer es exhortada a hacer con su cuerpo lo que quiera e ignorar los principios de la Biblia. Y por ejemplo, ya dejar por fin que el hombre marque los pasos en el cortejo y en la relación de pareja, de la cual
es muy respetable ese punto de vista. Yo no estoy de acuerdo ni con el aborto, ni con la legalización o la aceptación de los matrimonios del mismo sexo. Es muy debatible, muy respetable. En mi punto de vista personal no estoy de acuerdo. Pero la pregunta que debemos hacernos es que tanto de este pensamiento ha entrado a formar parte del entendimiento y del ejercicio de la feminidad en la vida de las mujeres cristianas, que prácticamente esa es la pregunta que le estoy haciendo a esta amada de la Ciudad de México. Sin duda, cuando nosotros observamos el comportamiento humano, en este caso en particular el de las mujeres, yo me atrevería a afirmar que cada mujer cristiana lleva una feminista dentro de ella, por la misma naturaleza caída de todo ser humano. Así como cada hombre, cada mujer, cada hombre lleva también esa semilla de rebelión, por así decir. Como es el caso de Eva, que llevaba dentro de ella al feminismo, estando en el Edén, ¿Por qué lo digo? Porque simplemente no acató la indicación de Dios de no comer el fruto prohibido. Y luego que lo comió, sedujo y convenció al hombre para hacer lo mismo. Comió del fruto prohibido que Dios había dicho que no. Entendiendo en cierta manera que el feminismo es parte de una sublevación a vivir conforme al diseño de Dios. Porque se pregunta, bueno, ¿por qué voy a vivir así si yo lo quiero vivir de otra manera? ¿Qué me impide? Ese es el feminismo. Y regresando al contexto histórico del movimiento feminista, ciertamente los esfuerzos formales comenzaron en el siglo XVIII, parece, pero pienso que Eva fue la primera feminista, como ya lo mencioné. Eva ignoró el liderazgo masculino y el feminismo busca la igualdad de roles. Eva actuó de forma independiente y las feministas buscan hacer lo mismo, actuar de forma independiente. ¿Por qué se van a dejar gobernar por un segundo? ¿Por qué? Si ellas son adultas para decir lo que ellas quieren. Eva pensó que había un propósito fuera del diseño divino y las feministas siguen en esa búsqueda de ese propósito sin Dios. Eva cuestionó la palabra de Dios. Las feministas cristianas, las hay, y creo que hay una Eva dentro de cada mujer, y no solamente de las cristianas, de toda mujer. Hay una Eva de cada mujer. Lo que pasa que las feministas pues ya no les interesa y sacan a esa Eva feminista. Y por tal motivo, las feministas cristianas buscan reinterpretar las escrituras para ajustarlas a su ideología y justificar sus pensamientos y filosofías y formas de pensar, inclusive en el ministerio. Si estás de acuerdo conmigo, estimada hermana Jimena Lorena, entonces también estarás de acuerdo en considerar que en la mujer entra una obligación de examinarse, de autoevaluarse, de acuerdo a la luz de la palabra, y ver qué tan gozosa están en vivir este diseño de Dios. Con esto quiero decir que todo este movimiento feminista, pues hay que repensarlo. En lo personal yo no estoy de acuerdo con el machismo, con ese machismo abusivo, ese machismo gandalla, goleador, egoísta. Cuando digo goleador, digo golpeador, que quiere seguir sometiendo a la mujer como si fuera su esclava. No estoy de acuerdo con esa postura. No estoy de acuerdo a que se corten de tajo las metas profesionales, educacionales, de oportunidad, en la política, en la cultura y en los demás aspectos de superación en las mujeres. No estoy de acuerdo. Yo creo que tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a buscar sus sueños, a pelear, a realizarse y otros tantos aspectos más. En eso yo estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo
en el oponerse por oponerse. El feminismo ha reclamado que el vivir dentro del rol de esposa, dentro del rol de madre, ha sido opresivo y por lo tanto la mujer debe ser liberada. También han proclamado que el feminismo, que al ser creadas iguales al hombre, la jerarquía debe ser anulada. Es decir, ¿por qué se van a someter al hombre? Si fueron iguales, son iguales delante de Dios. Entonces, la práctica, el hombre o la mujer indistintamente pueden ejercer roles de liderazgo en el hogar, en la iglesia, y eso es respetable. Pero la mujer dice, bueno, yo puedo ser cabeza también si yo quiero. Si yo tengo más cualidades que el varón, ¿por qué el varón va a ser cabeza? Y esta es la manera, y creo que eso va a ser siempre un encuentro, va a ser una confrontación. Nuestro Señor Jesús, nuestro amado Señor, nos dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. La verdad es Él. Y Él la ha plasmado en su palabra. Y en su palabra está expresada su voluntad. Si queremos vivir en libertad, tenemos que vivir conforme al criterio, conforme a la pauta que nuestro Creador nos dio a través de la Escritura. Y no de acuerdo al criterio del mundo, como el mundo lo está colocando, como ahora este movimiento feminista. Yo no estoy diciendo que todo esté mal, pero gran parte es una rebelión, ¿por qué me voy a someter? Inclusive, obviamente, esto va a llegar, ¿verdad? ¿Por qué el apellido del hombre en automático va primero en las actas de nacimiento de los hijos? ¿Por qué no el de la mujer? Y seguramente eso se va a ir cuestionando. Las feministas dicen, la mujer fue relegada a un estatus de segunda clase. Así dicen, así enarbolan. Pero Dios dice en Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí hay dos grandes verdades que se desprenden de este texto. La primera verdad, aquí nos habla de dos seres de igual valor por ser creados a la imagen de Dios. Y el segundo punto nos habla de dos seres distintos, uno varón y otro hembra. O un varón y una varona. En otras palabras, hombre y mujer son iguales de valor, pero conforme a su diseño, tienen roles diferentes. Porque Dios diseñó que fuera el trabajo complementario de ambos que hicieran que su imagen se reflejara perfectamente, tomando cada quien su rol. Por lo tanto, a la luz de esta verdad, la mujer no debe de considerarse que ella ha sido relegada a un rol de segunda clase, a un lado, no. Aun si hombres no piadosos hacen sentir a la mujer que no valen nada, que no son nada, eso no significa que ella no vale para Dios. Vale una mujer como un hombre, valen lo mismo, porque son a imagen de Él. El otro punto de las feministas dicen que la jerarquía es opresiva. ¿Por qué ponen al hombre arriba y la mujer abajo, a todo dar? Pero Dios diseñó que las mujeres estén sometidas, en Efesios 5, 22, 23, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. La jerarquía ayuda al orden, al buen funcionamiento de las funciones, de las tareas. Si la jerarquía resulta opresiva, no es un problema del diseño, sino es un problema del carácter del quien está liderando, es decir, de ese hombre determinado. Somos más libres como seres humanos cuando afirmamos que la legítima estructura que Dios ideó es la mejor. Ese fue el diseño del Creador. ¿Quiénes somos nosotros para objetarlo? Yo te invito a que leas Isaías 45, del 9 a 12. Otro argumento de las feministas.
Las feministas cristianas dicen que los roles existieron producto de la caída y que gracias a la redención en Cristo todos somos uno. Y se lee Gálatas 3:28 que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para dar una verdadera interpretación, es importante dar una lectura correcta al Génesis capítulo 1 y 2. Y nos va a llevar a reconocer que aún antes de la caída de Génesis 3, los roles ya estaban establecidos por Dios en el paraíso antes del pecado. Es decir, que Eva era la ayuda idónea para Adán, Génesis 2:18. Y una lectura correcta de Gálatas 3:28 nos ayuda a ver que el contexto en el cual este versículo nos está hablando de salvación, de la cual no hay distinción de género, no uno de anulación de roles, no me está hablando aquí de roles. Y hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que por cuestión de tiempo pues no los voy a leer, pero se los menciono para que lo lean: Efesios 5, 1 de Pedro 3, 1 de Timoteo 2:12, 1 Corintios 14:34. Ahora, ya para ir concluyendo, tal vez no hayas adoptado ningún accionar que te coloque directamente en la afiliación con el pensamiento pues feminista que se está levantando en esta tercera ola. Pero sí es importante que tomes en cuenta algunas de las siguientes cosas que pueden estar pensando o haciendo de sí si tienen consigo dicho trasfondo. Yo no sé si eres, estimada Jimena, si eres casada o soltera, pero voy a hablarte como si fueras soltera y como si fueras casada. Ahora, ¿rechazas el matrimonio por no estar sujeta a tu esposo o por no compartir tus recursos con él? ¿No quieres tener hijos por miedo a no poder ejercer tu profesión o por miedo de perder tu libertad con tu tiempo y tu dinero? Y si eres soltera, ¿no atesoras la pureza sexual porque entiendes que en tu cuerpo y tienes libertad para hacer con él lo que tú quieras? ¿O por qué? En tu soltería, ¿regularmente tomas la iniciativa para entablar una relación de noviazgo o la toma el hombre? En el matrimonio, ¿solo te sometes a las cosas en las que estás de acuerdo, pero en las otras que no te convienen no te sometes? Y no me refiero a las cosas pecaminosas, a lo cual ningún cristiano debe de someterse. ¿Piensas que tu rol de madre no es productivo y que no tiene impacto en la sociedad, cuando en la realidad tú estás educando y formando un ciudadano útil, responsable para aportar a la sociedad y que sea de gran influencia? ¿Buscas una posición X en la iglesia? Y dices, bueno, pero ¿por qué los hombres nada más tienen ese derecho de tener un liderazgo? ¿O por qué lo haces? Entre otros pensamientos. Y quiero terminar con Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y yo envío mi oración, estimada hermana Lorena Jiménez, y a todas las hermanas y a todas las mujeres, que cada palabra que salga de su boca, que cada acción que realicen, que cada pensamiento que esté en su mente, que su motivación sea ejecutar con excelencia los roles, los llamados que Dios ha orquestado para cada una de las mujeres, para ti, Jimena Lorena, que pueda reflejar su imagen con el diseño único y singular de la mujer. Que Dios te bendiga muchísimo, que el Padre te use como esa mujer que Dios ha levantado en la Ciudad de México y bueno, en la esfera donde tú te muevas. Yo sé que hay inquietudes en tu corazón y yo oro para que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y a toda justicia. Que el Padre te bendiga mucho. Esa es mi respuesta a la pregunta que me hizo nuestra hermana
Lorena Jimena Ochoa de la Ciudad de México, ¿cómo enfrentará la mujer cristiana el feminismo y qué dice la Biblia con respecto al feminismo? Esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga mucho. Te invito a que te suscribas en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba Amando y Venciendo, que nos regales un like. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.